Mariela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo han pasado, gente? ¿Cómo los ha tratado la semana? Vamos a seguir esperando que se vaya uniendo la gente. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, bien, todo bien, Mariela, todo bien, por suerte, todo bien. Quería ir empezando agradeciendo los comentarios y de alguna forma las muestras de cariño que me han hecho llegar con este espacio, y me alegra muchísimo que sea un espacio que les esté resultando cómodo y que les resulte agradable para poder intercambiar. este sí, sí, va a quedar grabado, Jessy. Para intercambiar reflexiones y bueno, y para sacarnos algunas dudas entre todos, con respecto al tema de la ley y este, los distintos vericuetos que vivimos cada uno en nuestra vida, con nuestras experiencias, ¿no? Pero bueno, es reconfortante, al empezar un espacio, digamos, tener el apoyo de ustedes, y bueno, y saber que el espacio, digamos, cómo se está dando con cierto nivel de comodidad para ustedes también. Así que muchas gracias por esos comentarios que me han hecho llegar. Dayana, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Dayana? Bueno, como han visto, en la semana estuve un poco retomando o haciendo una relectura del tema del libro de Neville, La fe es tu fortuna, ¿no? Y sí, ando bien, Rodri, muchas gracias. Y me quedó una reflexión con la cual quería arrancar y quería compartirla con ustedes, ¿no? Porque, bueno, vieron que nosotros siempre hablamos en los distintos vivos, tanto con Vero como con Germán, que en la medida que uno tiene procesos de expansión, cada vez que retoma una lectura o que relee un material que ya ha leído, como que tiene una interpretación distinta, ¿no? Como que le llega, digamos, otro tipo de información. Y en este caso, me resonó bastante y me quedó, digamos, como muy presente la importancia del tema del yo soy, ¿no? Pero desde este ángulo, digamos. En general, cuando nosotros hablamos del yo soy, nos lo planteamos como como una declaración en sí mismo, ¿no? A mí la reflexión que me generó la relectura de La Fe es tu fortuna es, la importancia que tiene el yo soy como una forma de pensamiento, ¿no? Salvando, digamos, esa situación en la cual nosotros nos declaramos explícitamente yo soy tal cosa, nosotros tenemos integrado el tema del yo soy, a nuestra conversación interna en forma permanente, ¿no? Y muchas veces, como decían en la escuela, con sujeto omitido, ¿no? O sea, no estamos declarando yo soy específicamente, pero sí le estamos atribuyendo, un significado. Y eso me pareció muy interesante porque es de ahí, digamos, donde parten una cantidad
de afirmaciones y de sentencias que nosotros tenemos sobre nuestra vida que se terminan verificando en la realidad y que nosotros permanentemente sostenemos, ¿no? Con esa conversación interna. Y estamos hablando de conversación interna no en el grado, digamos, de las conversaciones de las cuales uno se hace consciente, ¿no? O sea, puede llegar a tener ese nivel de autoobservación en el cual se da cuenta de lo que está pensando, sino estamos hablando de la conversación interna más sutil, ¿no? Aquella conversación interna que pasa absolutamente inadvertida y está absolutamente naturalizada, ¿no? Entonces, me pareció interesante compartir esa idea que me generó la relectura, porque esa conversación interna que nosotros tenemos y esa adjudicación del yo soy, en definitiva es lo que termina conformando nuestro caudal de conciencia, ¿no? Y por ende está necesariamente obligado a expresarse en nuestra vida. Digamos que es un elemento más como para ir dimensionando, porque yo creo que en la medida que uno va evolucionando en la información con respecto al tema de la ley, o va teniendo ese proceso de expansión de conciencia, le va generando, digamos, una nueva dimensión a lo que son los distintos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la conversación interna, el tema de la dieta mental. Y redimensionarlo, digamos, en términos de entender cuál es el papel o la importancia que tiene en la construcción de nuestra realidad, me parece que es muy importante, ¿no? Por eso me surgió así como esa idea, como esa reflexión, y bueno, quería compartirla con ustedes. Así es, así es. Es un run muy sutil, ¿no? Y que bueno, que tiene la complicidad de que es un run run tan naturalizado por nosotros que es absolutamente inconsciente, ¿no? Entonces, por ahí tiene parte de la complejidad y parte, digamos, de la tarea que tiene la atención, ¿no? Cuando nosotros eh, insistimos en el tema de que la atención, digamos, es nuestro gran mecanismo para poder identificar esa conversación interna que está sosteniendo realidades que no queremos. Así que bueno, arrancamos con esta reflexión, ya somos 14, 15, así que bueno, las preguntas que tengan les pido que las pongan en la cajita para que sea más fácil de identificar y más fácil de leer, porque si no entre la gente que sale y los saludos, se me va alguna preguntilla y la verdad que estaría bueno poder contestar todas. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué tal, Dani? Sí, sí, la relectura siempre confirma. Todas las relecturas, no solo de Neville, sino de cualquier libro que contenga información espiritual, bueno, no son casuales, ¿no? Porque se cumple aquello de que nada viene a mí sin que el Padre lo llame. Pero a su vez, en general, vinculado con nuestro estado de conciencia, nos aportan siempre una información nueva o una lectura distinta, ¿no? Que nos hace ver desde la misma información desde otro ámbito, desde otro ángulo. Entonces, eso es importantísimo. Bueno, vamos con la primera pregunta hecha por Dani. Nos dice, ¿cómo creer o trabajar en el merecimiento? Bueno, el tema del merecimiento es un tema de autoconcepto, ¿no? Este, el tema del merecimiento está vinculado, digamos, hay un tema ahí. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en estado de carencia, muchas veces el tema del merecimiento está vinculado muy con la visión de los de afuera con respecto a nosotros y no con respecto a nuestra visión, digamos, con respecto a nosotros mismos, nuestra autopercepción. En esta sociedad
se trabaja mucho el tema del merecimiento, pero de un lado incorrecto desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque el tema del merecimiento se enfoca en términos de tu valía, ¿no? Y en términos de lo que vos podés aportar muchas veces. Hay un merecimiento para mí natural, ¿no? Que es el deseo de abundancia y a tener todas nuestros deseos satisfechos. ¿Por qué? Porque está vinculado a nuestra divinidad. Después hay una construcción cultural que nosotros vamos integrando desde el proceso, desde nuestra, digamos, estructuración familiar hasta los procesos institucionales de educación, en la cual tenemos siempre como una suerte de contrapartida, ¿no? O sea, ahí el merecimiento es una suerte de premio-castigo, entra dentro de esa lógica. El gran tema acá es empezar cuando uno está trabajando, digamos, el merecimiento, trabajarlo desde un punto de vista divino, ¿no? O sea, no despegado de lo que es el concepto de que somos el poder operante. Vos no podés trabajar el merecimiento desde un punto de vista humano, digamos, social, cultural, cuando estás trabajando tu autoconcepto desde el punto de vista de que sos el poder operante y que sos Dios, que sos uno con Dios, ¿no? O sea, un tema choca con el otro. ¿Por qué? Porque vos, en términos de la divinidad, no necesitas tener ningún mérito. Ya tu propia existencia demuestra que todo lo que necesitas es tuyo y que todo te pertenece. No tenés que hacer un esfuerzo o hacer algo en específico para merecer algo, ¿no? Desde el punto de vista cultural está esa tradición de decir que las cosas, ¿no? Patrón, digamos, incluso que se afecta al tema, por ejemplo, de nuestro vínculo con el dinero, ¿no? Yo necesito trabajar, necesito esforzarme para ganar dinero. Si yo no me esfuerzo o si yo no trabajo, no voy a conseguir ser una persona que sea próspera, que sea rica, ¿no? Hay siempre una vinculación del merecimiento con respecto al dar para lograr como ese reconocimiento social o como ese reconocimiento del universo. Y yo creo que no es así. Yo creo que en términos divinos uno está integrado con todo, ¿no? O sea, si yo estoy diciendo que yo soy Dios, que yo soy uno con mi Padre, yo no puedo decir que tengo que salir a hacer cosas para generarme un merecimiento con respecto a mi Padre, ¿no? Si yo soy Dios y soy uno con mi Padre, ya tengo todo a mi disposición. No hay otra historia. El tema es derribar todas las estructuras mentales que nosotros hemos generado con respecto a ese tema, ¿no? Hay un concepto que viene de la lógica de un curso de milagros que dice que nosotros somos abundancia abundancia y amor permanentes, ¿no? Pero lo único que nos hace vivir en situaciones que no son de abundancia y de amor son todas las barreras mentales que nosotros hemos construido para sentirnos separados de esa situación. Entonces siempre el trabajo es en uno, en derribar, digamos, esas estructuras mentales que nos llevan primero a sentir que eso está fuera de nosotros y segundo a sentir que siempre tiene que haber una contrapartida. Y no es así. Espero que haya quedado claro. ¿Alguna otra preguntilla? Siempre está bueno mirar cuando uno tiene, digamos, algún tipo de duda o cuando tiene algún reflejo que le está llamando la atención o que lo está cuestionando, siempre está bueno mirar cómo está eso vinculado con nuestro autoconcepto, ¿no? Porque no hay forma, digamos,
lo dice el propio Neville, no hay forma de que alguna cosa, o sea, Neville dice siempre, todo lo que está sucediendo en tu mundo está hablando de ti. O sea, no hay forma de que se dé algo en tu mundo que no tenga una referencia a tu concepto de ti mismo, ¿no? Entonces, está bueno tener, digamos, esa herramienta como de mirada propia, ¿no? De decir, cuando algo me está haciendo ruido afuera, cómo eso se vincula con mi autoconcepto, ¿no? Porque siempre hay alguna línea. Capaz que no es la línea principal, pero es, digamos, la puntita del hilo que nos permite empezar a tirar de la madeja y que nos permite empezar a encontrar, digamos, puentes que nos lleven a entender por qué eso se está reflejando, ¿no? Y el tema del autoconcepto se refleja en todo, en absolutamente todo, ¿no? Porque el autoconcepto está parado siempre en un miedo, está parado en una creencia. Entonces, nosotros cuando tenemos un síntoma afuera que nos genera ruido, o que no nos gusta, o que no, nos llama poderosamente la atención, podemos establecer ese puente de mirar hacia adentro y ver cómo se vincula con nuestro autoconcepto, ¿no? Porque nuestro autoconcepto puede estar limitado, por ejemplo, por una creencia, ¿no? Y ese ejercicio de reflexión está bien interesante, porque es una forma de irnos descubriendo, ¿no? Dentro de esa estructura que veníamos hablando en el principio, de lo que son las conversaciones internas, están las definiciones que tenemos de nosotros mismos. Y que son definiciones que hemos adquirido y que se han convertido en naturales, y como se han convertido en naturales, no las cuestionamos ni nos damos cuenta, ¿no? Ustedes fíjense que lo que nos plantea Neville es todo lo que ustedes albergan en su conciencia se ve reflejado afuera, ¿bien? Pero mientras a vos esa situación que se ve reflejada afuera no te haga ruido, no te lleve a una situación en la cual te cause dolor o sufrimiento, no la cuestionás, no estás revisando tu conciencia y diciendo, a ver, de qué soy consciente de ser o no. Entonces, únicamente nosotros adquirimos, digamos, una conciencia de las cosas de las que somos conscientes a través de una situación de ruido, de distorsión. ¿Bien? Y es interesante empezar a autoobservarnos en ese sentido, ¿no? Porque necesariamente nosotros podemos acceder a ese conocimiento, a esos conceptos, digamos, que nosotros creemos como verdades, que se van reflejando, y podemos corregirlos antes de tener una situación en la cual estemos sufriendo o estemos necesariamente, digamos, yendo al conflicto para poder darnos cuenta, ¿no? Ese es un nivel de autoobservación que me parece interesante, vincularlo sobre todo con aquellas cosas que nos hacen ruido y cómo están emparentadas con las formas que nosotros tenemos de pensar sobre nosotros mismos. Sigamos con preguntillas. Mariela nos pone, es resultado de nuestra forma de pensar, entonces hay pensamientos más fuertes que otros. Bueno, sí, hay pensamientos más fuertes que otros, pero no más fuertes porque pueden tener más intensidad, pero hay el pensamiento que vos sostenés durante más tiempo, tiene mucho más fuerza que un pensamiento que tenés desde la semana pasada, ¿no? Hay incluso hasta una razón fisiológica que explica eso, ¿no? Cuando vos tenés una cadena de pensamientos, lo que haces es generar en el cerebro una sinapsis neuronal. Y en la medida que vos mantenés esa cadena de pensamientos vigente, digamos, o sea, que le das fuerza, que la ejercitas, lo que vas haciendo es fortaleciendo esa sinapsis que se creó, ¿no? Por el contrario, cuando vos tenés un cambio de pensamiento, por ejemplo, una creencia, creías una cosa, dejás de creer en eso y adoptás otra creencia, esa cadena de pensamiento que vos tenías o esa creencia que vos tenías, en la medida que vos no le das más atención, que no la utilizás más, se va a ir debilitando hasta que llega un momento que se rompe,
esa sinapsis. Fisiológicamente se rompe la conexión entre las neuronas. Sucede también lo mismo con, por ejemplo, con las cosas que vos querés implantar y que son nuevas, ¿no? O sea, si vos tenés una línea de pensamiento nueva, pero esa línea de pensamiento la pensás un día, 2 días, 3 días y después la dejás de pensar, formaste la sinapsis, pero se rompió, porque no le diste más vida, no la ejercitaste más. ¿Bien? Por eso a veces nos cuesta la implantación de hábitos, ¿no? Porque hacemos ese proceso. Venimos de un entusiasmo emocional, generamos una sinapsis, la mantenemos un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, me embolé, ya está. Bien, consecuencia, la sinapsis fisiológicamente se rompe, volvemos al viejo estado, volvemos a la vieja creencia, que es donde la sinapsis todavía se mantiene fuerte, ¿no? Entonces, los pensamientos sí tienen algunos más fuerza que otros, ¿no? Pero está vinculado, digamos, con tu disciplina. Y con tu disciplina, sea consciente o inconsciente, ¿no? Porque la mayor parte de las estructuras negativas que nosotros hoy tenemos, las tenemos fortalecidas en base a una disciplina. Inconsciente, pero disciplina. ¿Cuál es la disciplina? Repetirnos sistemáticamente todo lo que nos repetimos, ¿no? Y que nos lleva a creer que eso es verdad. Hemos sostenido esos pensamientos en términos negativos durante muchísimo tiempo. Por eso también se nos generan las dificultades para poder cambiarlos o para poder suplantarlos. Gracias, Ramón. Vamos con otro. Bueno, pregunta al estilo Mariela. Si manejamos todo con nuestra mente, lo que hacen otros para con nosotros, me queda ahí colgada. Bueno, acá ese tipo de especulaciones como que no tienen mucho sentido. Es como meterte en una espiral que te vas enroscando y que no te aporta nada. ¿Por qué? Porque en definitiva, eh, la ley de asunción lo que establece es que vos sos la única persona que tenés libre albedrío en tu mundo. ¿Bien? Por consiguiente, es dable pensar que cada uno de los que participamos de este mundo, ¿no? Cada uno tenemos libre albedrío. ¿Bien? Entonces, en mi mundo, yo asigno papeles y las personas y las situaciones se comportan en función de los papeles que asigno. Y en su mundo, la persona que se vincula conmigo me asignará a mí un papel específico y a las situaciones que vive conmigo un papel específico. Pero no hay, digamos, una situación en la cual vos estés perdiendo libre albedrío. ¿Se entiende? Acá la cuestión es entender claramente cómo funciona la ley y cómo funciona la construcción de la realidad, ¿no? Es tu mundo. En tu mundo vos haces y deshaces, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el límite siempre teniendo en cuenta que el límite es la regla de oro, ¿no? Que es hacer aquello, digamos, no hacer aquello que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Pero a mí me parece, a mí desde mi punto de vista personal, me parece que meterse en esos espirales mentales no aporta mucha cosa. No aporta mucha cosa porque me parece que te lleva más a la confusión que a ejercer una disciplina y un trabajo con la ley desde lo impecable. Me parece a mí. Tener libre albedrío, meterte en ese berenjal, no hay ningún problema. Vamos a tener una preguntita. Vale, punta. ¿Cómo comenzaste? ¿Convenciste que la ley funcionaba? Bueno, mis comienzos fueron de, de golpe y porrazo, digamos. A ver, yo llegué a Neville hace muchos años atrás.
Vengo, digamos, de una situación de bucear en los caminos espirituales desde hace mucho tiempo, ¿no? He pasado por distintos estados de conciencia y he llegado a distintos tipos de información y distintos niveles de información. Pero cuando me encontré a Neville, yo le contaba más de un vivo, tuve la sensación, tuve el sentimiento de que esa información resonaba conmigo y que era verdadera, la sentí, digamos, dentro mío como verdadera. Sin embargo, mi mente racional dijo, esto es muy fácil, esto no puede funcionar así, ¿no? Tenemos un mundo físico tan complejo, una realidad que nos demuestra día a día que tiene una complejidad importante, esto no puede funcionar así de fácil, ¿no? Entonces me fui a otros caminos que ofrecían mayor sufrimiento en esa lógica que tiene mucha gente de que el despertar espiritual tiene que ser en base a sufrir un poquito, ¿no? Y a buscar esos estados, digamos, irresolutos del clan desde tiempos que digo que a ver, quiero ser cuidadoso con esto. No digo que no existan. Bien, lo que digo es que a veces establecemos líneas tan profundas que quedamos perdidos, ¿no? Yo creo sí que hay una estructura, digamos, de creencias y de programas que se trasladan desde el clan, desde el inconsciente colectivo del clan y que nos afectan a uno, ¿no? Porque en definitiva sos criado por gente que fue criado en base a creencias y en base a determinadas formas de ver el mundo, y eso termina generando una estructura de réplica. Ahora, el tema es hasta dónde decidís, o sea, hasta dónde le das manija al proceso de sanar, ¿no? Y te metes allá adentro y no cambias el estado de ahora. Entonces, bueno, me encontré la información de Neville, me pareció muy interesante, me pareció muy cierta, muy certera, pero me fui a sufrir a otros lados. Y bueno, ¿tá? Y la vida me fue metiendo en berenjenales cada vez más profundo y terminaba siempre volviendo a Neville no por voluntad propia, sino por diferentes situaciones y me presentaba nuevamente Neville. Bueno, si bien tengo procedencia vasca, tampoco soy tonto. Entonces llegó un momento que dije, bueno, si esto se sigue presentando, por algo es, hay que empezar a darle pelota. Y ahí fue que empecé, digamos, seriamente a profundizar en el estudio de Neville y a partir de eso empecé a aplicar la ley, ¿no? Y empecé sobre todo a identificar, ¿no? Porque, a ver, la ley, una de las cosas que tiene es que a veces cuesta darse cuenta, digamos, del funcionamiento, ¿no? Darse cuenta de ese proceso que decía Neville de siembra y cosecha. Cuando vos empezás a mirar hacia atrás, ¿no? Sobre tu vida, de repente sobre las cagadas que uno se manda es más fácil identificar cómo estaba pensando, qué estaba sintiendo, ¿no? Y cuáles fueron los resultados que obtuve. Y eso también es un ejercicio de la fe, ¿no? Porque es identificar cómo funcionan los mecanismos de la ley y darse cuenta que funcionan, ¿no? Quiera uno o quiera, eso está funcionando permanentemente. ¿Todo bien? Bueno, acá Ana Pardo nos pregunta, ¿cómo trasciendes el tiempo sin preocuparte al pasar unos días? La preocupación
o la ansiedad que te puede generar el pasaje de los días está directamente vinculada a tu necesidad de controlar la situación. Eh, cuando vos desarrollaste, digamos, dentro tuyo la certeza de que el resultado ya está, de que el resultado ya es, de que eso que vos querés ya está presente en tu vida, no tenés necesidad de controlarlo, ¿no? Entonces, cuando vos no tenés necesidad de controlarlo, es que no desarrollás esa visión sobre el tiempo que genera esa ansiedad, que genera esa preocupación. El gran tema acá está entender, digamos, cómo funciona cómo funciona la ley y tener la convicción de que funciona. Tener la convicción de que funciona. Entender que el tiempo de dilación entre que nosotros asumamos el estado y que eso se manifiesta en nuestra vida está directamente vinculado al trabajo que nosotros hagamos, ¿no? Cuando nosotros ponemos la mirada en el afuera, cuando estamos esperando el resultado, cuando estamos atentos, digamos, al tiempo que demora en concretizarse lo que nosotros queremos, lo que está sucediendo es que nosotros estamos favoreciendo, digamos, ese proceso de dilación, ¿no? Porque cuando yo tengo la mirada afuera no la puedo tener adentro. ¿Bien? Y cuando yo tengo la mirada afuera, lo que sucede en general es eso que vos comentabas, ¿no? Te generan procesos de preocupación, te generan procesos de ansiedad. O sea que no estoy asumiendo el estado, ¿no? Porque asumir el estado es tener la certeza de que eso ya está en mi vida. Cuando yo tengo, digamos, estados de preocupación o de ansiedad, estoy parado en el deseo. ¿El deseo qué es? El deseo es la carencia, ¿no? En el proceso, digamos, de manifestación que nos plantea Neville, vos tenés la formulación del deseo, que es la identificación de lo que vos querés. Pero a partir de que vos identificaste lo que querés ser o tener, pasás al estado de que eso ya es una realidad en tu vida. Entonces, cuando atravesás procesos de preocupación y de ansiedad, lo que haces es retroceder al momento del deseo, en el cual vos deseas algo porque no lo tenés. Esa es una sutil diferencia entre el deseo, el estado del deseo, y el estado de tener, digamos, asumido con certeza que eso ya es parte de nuestra vida. Y es una diferencia importante. ¿Por qué? Porque genera una situación en la cual el sentimiento que nosotros tenemos desde el deseo es de carencia, o sea, estamos partiendo de la base de que eso no lo tenemos, y cuando nosotros tenemos el estado asumido, estamos partiendo de la base de que eso ya es parte de nuestra vida. O sea, ya está integrado, digamos, a nuestra conciencia. Bien, acá tenemos integrada la ausencia, en nuestra conciencia está integrada la ausencia de que eso no está, y acá está integrado de que eso está. Esa es una diferencia importantísima y está muy vinculada con nuestro estado de ánimo. Cuando vos tenés la seguridad de que tenés algo, tenés un estado de ánimo que estás absolutamente relajado, despreocupado, alegre, contento, con la cabeza pensando en nuevos deseos, en nuevas cosas, ¿no? Expandiéndote. Cuando vos estás parado en el deseo, que tenés estado de preocupación, de ansiedad, porque eso no llega, porque eso se demora y que estoy haciendo mal, ¿no? Y porque aparte entras, habilitas, digamos, en esa mirada hacia afuera sobre la temporalidad, lo que habilitas es la duda. Porque lo primero que haces es, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué me estoy equivocando? ¿Por qué esto no sucede? Y entras a mirar a otros y empezás a comparar y decir, ¿por qué a aquel le sucedió en 3 días y yo llevo 6 meses y no pasa nada? ¿No? Todo eso es parte, digamos, del poner la atención afuera. Cuando vos sacás la atención de la afuera y volvés adentro, ¿bien? Y cerrás los sentidos, como dice Neville, y empezás a trabajar, a desarrollar esa sensación, ¿no? Porque es una sensación que tenemos que desarrollar. O sea, no es... A ver, hay una cosa que nos tenemos que sacar de la cabeza con peine fino, dijera mi padre. Que es el tema, digamos, de entender que asumir el estado son 5 minutos, sentir en esos 5 minutos que yo tengo la certeza de que está todo bien y que está bien, y que eso seguro que ya viene y ya está. Y me voy a hacer cualquier otra cosa y me olvido de eso. No, es partir de esos 5 minutos de certeza, pero después abundar en ese estado.
Neville lo decía, cuando uno está en un proceso imaginativo y está jugando, digamos, de alguna forma con la imaginación, a un estado placentero, un estado, digamos, que uno desea, que uno anhela, cuando logra ese sentimiento de estar en ese estado, no te querés ir de ahí. No te querés ir de ahí. Y le vas buscando vericuetos y le vas agregando cosas para mantenerlo y para desarrollarlo ese estado. Ese estado, ¿ah?, que nace en un ejercicio voluntario y deliberado, lo que nosotros tenemos que hacer es irlo expandiendo, ¿ah?, a otras áreas durante el día. ¿Qué quiere decir eso? Que yo generé el estado, por ejemplo, en la noche, pero después a mitad de mañana me acordé de lo que pasó anoche y me genera esa misma sensación. Y esa misma gana de quedarme en ese estado y de buscar cómo desarrollarlo, cómo llevarlo adelante. Cada vez que yo puedo extender por más tiempo durante el día ese estado, esa sensación de certeza, de seguridad, alegría, ¿no?, que está contrariamente reñida con todo lo que me genera preocupación, ansiedad, que me genera vacío, que me genera angustia, ¿no? O sea, el estado asumido, cuando vos tenés una cosa que deseás, te tiene que generar alegría, gozo, tranquilidad, certeza, seguridad. No puede haber un sentimiento malo. Si vos tenés un sentimiento malo, revisá la dinámica que estás haciendo porque hay algo que está fallando. ¿Ah? Pero cuando vos tenés ese estado y lo empezás a prolongar en momentos del día, va a llegar un momento que va a abarcar buena parte del día. Y ahí estás muy cerca de la materialización. Y ahí estás muy cerca de darte cuenta de esa sensación interna, que es la misma sensación que vos tenés para cualquier otra manifestación. ¿Ah? Pero es importante identificarla en nosotros. Es importante entender cómo nos sentimos y qué cosas disparan esas sensaciones para que nosotros tengamos, digamos, una bitácora de manifestación que sea mucho más accesible y mucho más fácil para nosotros. Exacto. Dejar es así. Si no estás en el estado del deseo cumplido, estás en el. Bueno, acá estamos más o menos en lo mismo, con 20K. Dice, ¿cómo persistir en una manifestación a pesar de que el 3D te muestra cosas contrarias? Porque tenés que entender y apoyarte en lo que es la lógica de construcción del 3D, ¿no? Cuando vos estás en este momento parado o parada viendo el 3D y el 3D te está mostrando cosas que vos no querés, vos tenés que darte cuenta que eso que vos estás viendo en el reflejo son cosas que vos construiste en el pasado. ¿Bien? Si vos seguís mirando el 3D, ¿bien?, y dándole atención a eso, lo que estás haciendo es, en este momento, imprimiendo el mañana. Entonces, mañana te vas a encontrar lo mismo. Vos tenés que cortar esa cadena, ¿ah? Por eso Neville nos planteaba el tema de cerrar los sentidos a la realidad. Vos necesariamente tenés que cortar esa cadena de pensamiento, de construcción de la realidad en base a determinados mecanismos o a determinadas corrientes de pensamiento que tenés en tu cabeza, ¿no?, hoy, para que mañana se pueda imprimir una nueva foto. Bien, cuando vos estás parado enfrente de un espejo y vos haces un gesto, lo haces vos primero y el espejo refleja. No se mueve el espejo primero. Y si se mueve el espejo primero, corre ahí porque tenés una situación paranormal. Pero en general, lo que funciona es así, ¿no? O sea, uno se mueve y después el espejo refleja. Esto es lo mismo, ¿no? Cuando nosotros tenemos una situación, estamos parados, digamos, ante una realidad que no nos gusta, esa realidad fue creada con pensamientos anteriores. Cuando nosotros le damos enfoque a esa realidad, lo que hacemos es mantener esa realidad para mañana, que es lo que decía Neville cuando apretamos la fotocopiadora, ¿no? Metemos el dedito en la máquina de fotocopiar. Si vos cortás hoy y lo cortás en base a no darle atención a esa realidad que estás viendo y que no te gusta, lo que estás abriendo es la posibilidad que vos mañana
te encuentres otra cosa. ¿Bien? Pero esa es la esencia. Cortar, por eso es no reaccionar a la realidad. Es cortar, digamos, esa estructura de pensamiento que lo que viene haciendo es dándonos continuamente los mismos parámetros de la realidad. A ver. Bueno, tenemos todas las preguntas contestadas. ¿Alguna más? Es muy interesante entender una cosa que viene, digamos, referido o vinculado a la pregunta anterior. Nosotros, la lógica de funcionamiento y construcción de la realidad es, los pensamientos son los creadores. ¿Bien? Lo que yo estoy pensando hoy se va a reflejar en el mañana. En el mañana, digamos, en términos abstractos. No quiere decir que mañana ya lo tenga. Nosotros tenemos una estructura mental que genera entre 60 y 70 mil pensamientos, en los cuales un buen porcentaje de esos pensamientos son los mismos que el día anterior. O sea que tenemos una estructura con un volumen importante de pensamiento, pero que está absolutamente condicionada por lo que hemos venido pensando en términos anteriores. Por eso nosotros tenemos una vida que en términos generales se replica más o menos fielmente. ¿Bien? Y que a su vez esa estructura de realidad también no solo la creamos de adentro, sino que la reforzamos desde afuera, ¿no? Yo he contado que hay una entrevista que tiene Joe Dispenza en la cual dice que si uno no crea cuando se levanta el día en forma intencionada, como está en general acostumbrado o habituado a hacer determinadas rutinas que son todos los días la misma, se cruza con el mismo tipo de gente, va al trabajo o en el mismo ómnibus o por la misma ruta en el auto, se encuentra, digamos, tiene más o menos los mismos diálogos con las personas con las que trabaja. Él lo que dice es que en la medida que vos no le pones intención a tu día, ¿no?, lo que sucede es que el ambiente termina replicándote tu misma forma de ser de ayer. O sea, de alguna forma, la interacción que vos tenés con el ambiente termina reforzando tu identidad de ayer. ¿Por qué? Porque vos no estás haciendo nada para intencionadamente romper con esa identidad y ser otra cosa o pensar otra cosa. ¿Bien? Entonces, esa estructura que nosotros venimos arrastrando cotidianamente es la que nos viene reflejando la misma realidad. Para nosotros poder reflejar otro nivel de realidad, lo que tenemos que hacer es romper esa estructura. Y para romper esa estructura, lo que tengo que hacer de forma indispensable es cerrar mis sentidos a la realidad. Porque la realidad tiene, tiene la gran virtud, digamos, de que se transforma en algo hipnótico para nosotros. Tiene demasiado viso de realidad, ¿no? Y es una estructura, digamos, que fácilmente nos hipnotiza y fácilmente nos mete en el sueño de que eso es verdad. Entonces, si nosotros no le adjudicamos, digamos, no cerramos los sentidos y nos concentramos en el estado interior que nosotros queremos, recuerden que es muy importante entender que el cerebro se alimenta por los sentidos, pero en realidad él no tiene discernimiento, no puede discernir si lo que está viviendo, lo que está pasando por su cabeza es real o no. Él no sabe si vos estás recordando, si vos estás imaginando, si vos lo estás viviendo. ¿Bien? Entonces, cuando vos le cortás la información, ¿no?, por parte de los sentidos, lo que lo haces es vivir otra realidad, es generar otra pauta de comportamiento, es decir, opa, esto no es lo mismo que el día anterior. Y eso, obviamente, tiene un vínculo con el cuerpo y tiene, digamos, un viso de realidad que se lo da al cuerpo también. Por consiguiente, si vos sostenés ese estado nuevo, ¿no?,
independiente y blindado, digamos, de la realidad, el cerebro va a generar las condiciones para que ese estado se manifieste en tu vida, ¿no? Porque no hay forma de que vos seas consciente de algo y eso no se termine manifestando en tu vida. El gran tema acá es cómo impresionamos al subconsciente, cómo metemos la programación que nosotros queremos en nuestra conciencia para que eso se manifieste en nuestra vida. De ahí la importancia de cerrar los sentidos a la realidad, ¿no? La realidad muchas veces está estructurada en base a informaciones que no vienen a favor nuestro. Si uno se pone, por ejemplo, enfrente a un programa, a un noticiero, ¿no? Es una programación que no viene a favor nuestro, ¿no? Que te hablan de crisis, que te hablan de inseguridad, que te hablan de desempleo. No me interesa nada de eso. No me interesa nada de eso. ¿Para qué voy a consumirlo? Nada más que para condicionar, digamos, a mi programación y vivir una realidad que no quiero. No me interesa. Por consiguiente, ahí viene lo que decía Neville en cuanto a la dieta mental. Que si bien no es, digamos, una forma de cerrar los sentidos a la realidad, sí es una forma de manipular los sentidos para que entre nada más, ¿no? Es el primer filtro, nuestra primera defensa, es decir, yo voy a dejar entrar en mi vida nada más que lo que yo quiero, lo que está vinculado, lo que a mí me conviene, lo que está vinculado a mis objetivos. Después el resto no me interesa. Porque si yo lo dejo entrar y yo le doy la legitimidad que puede tener una televisión, o que puede tener un tipo con túnica blanca que me dice una cantidad de barbaridades que de repente no están ni refrendadas científicamente, pero que en mi cerebro, al verlo con una túnica blanca en un medio de comunicación, ya lo genero como un legitimador, estoy sometido al ambiente, digamos, estoy sometido a las circunstancias. Entonces, lo que termina sucediendo es que termino viviendo la realidad de otros, en el sentido de que termino asumiendo cosas como verdad que no están vinculadas con mi realidad, con mi verdad, y que no me sirven a mí, que no me convienen. Viene por ahí la historieta, por lo menos para mí. Sí, ya voy, Mariela. Lo que pasa es que a veces me enrosco un poco en las respuestas. A ver, Mariela. Espera un poquito, no la encuentro. Si hay algún material sobre Abdullah para leer, yo no conozco material. Es más, incluso la información que hay sobre Abdullah es, por lo menos de lo que yo conozco, es bastante vaga. Incluso hay una foto por ahí que, que se la adjudican a Abdullah como que es Abdullah y creo que no es. Así que es una parte misteriosa, por lo menos desde mi idea. O desde mi conocimiento el tema de Abdullah. A ver, acá tengo una pregunta de Ale Violante que dice: hola, ¿por qué cuando mi 3D me empieza a manifestar mi persona específica me produce ansiedad? ¿Qué es lo que tengo que trascender? No tenés que trascender algo, en realidad lo que tenés que hacer es fortalecer tu sentimiento de seguridad, porque seguramente cuando empezás a manifestar a tu persona específica, a tu pareja, y ves que eso se está concretando, te asaltan las dudas de que se vuelva a ir, o que la situación no prospere, o que eso no se dé. Entonces eso en realidad está vinculado, digamos, con tu inseguridad, autoconcepto. ¿Ah? Vos lo que tenés que hacer es fortalecer tu seguridad y entender que sos vos la que está controlando el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que si vos estás teniendo el poder de manifestar a esa persona y esa persona viene y se presenta a vos, sos vos también la que estás teniendo el poder de expulsarla a través de tus dudas y de tu inseguridad. ¿Bien? Cuando vos, ese proceso de manifestación que te trae a la persona a la puerta de tu casa,
vos lo empezás a apedrear con las dudas, con las incertidumbres, te sentís insegura y probablemente esté vinculado también con el tema de decir, "Oh, no quiero volver a sufrir", ¿no? Lo que estás haciendo es, digamos, perdiendo el control de tu proceso de manifestación, ¿no? Entonces vos lo que tenés que hacer es fortalecer tu seguridad, entendiendo que sos el poder operante, o sea, que lo trajiste hasta la puerta, abrir la puerta y que pase. Pero sos vos la que tenés que sentirte segura de que eso es así, de que vas a poder abrir la puerta y que se va a quedar, porque si vos no lo echás, él no se puede ir, ¿ah? Entonces, deja de dudar sobre tu manifestación, deja de dudar sobre tu persona, ¿ah? Trabaja mucho en tu seguridad, trabaja mucho en tu autopercepción, ¿ah? Sentite segura, sentite una diosa, sentite una mujer amada, respetada, querida, y a partir de eso vas a ver que esa situación va a dejar de existir, o sea, no se va a ir, no va a haber dudas en el proceso, ¿ah? Empezá a mirar, que esto es una buena cosa también, empezá a mirar las cosas que vos tenés manifestadas en tu vida y que vos tenés certeza, ¿no? Y empezá a fijarte cómo te sentís con respecto a eso, para tener un comparativo, ¿no? Y empezá a cuestionar tus dudas. ¿Por qué dudo? Lo traje hasta acá. ¿Por qué dudo? ¿En base a qué? Todos los miedos, todos los procesos de incertidumbre, todos los procesos de duda, en general, existen porque nosotros no los cuestionamos. ¿Bien? Se hacen fuertes en base a nuestro miedo, a la energía que nosotros le damos. Si nosotros los cuestionamos, lo llevamos, digamos, a un plano racional, a un plano de racionalidad absoluta, quedan desnudos, no tienen forma de sostenerse. Porque la mayor parte de los miedos, de las incertidumbres y de las inseguridades que tenemos no tienen asiento en la realidad, ¿tá? Son estructuras mentales que están ahí, que vienen en general apoyadas en nuestro autoconcepto, ¿bien? Pero que específicamente sobre el punto al que se aplican, no tienen asidero en la realidad. Entonces, desde ahí es donde se puede empezar a desmontar el miedo, ¿no? Y empezar a entender que ese mecanismo es un mecanismo que nos fue útil en algún momento de la vida, pero que ya no, pero hay que cuestionarlo, hay que tener eso, la valentía de enfrentarse a él y decir, ¿cuáles son los motivos reales? ¿En qué estoy apoyándome yo para decir que esto va a ser así? Viene por ahí. Gracias, Mariela. A ver, Adriana, me pasó algo y sé que me sorprendió. Ayer me tiré en el pasto y me puse a imaginar que estaba nadando. Hice mucho rato en eso, disfrutándolo. Hoy por la mañana me dolían los brazos y muslos, primero no lo asocié. Bueno, no te tengo que explicar, pero pueden recurrir, digamos, a la bendita internet. Pero hay, digamos, programas, por ejemplo, para deportistas de élite, en los cuales parte del entrenamiento es la visualización de la carrera, de la carrera o el ejercicio o la prueba que tienen que trascender. ¿Por qué? Porque se descubrió que, digamos, la visualización moviliza las mismas áreas del cerebro que cuando los tipos realizan la prueba en físico. Y no solo lo pongo con los deportistas de élite porque de repente es la forma más fácil de encontrar los ejemplos, pero hay también, digamos, experimentos han hecho un experimento con gurises que agarraron un grupo de gurises y los repartieron en 3 grupos. La idea era que los gurises aprendieran determinadas habilidades para tocar el piano. Al primer grupo lo mandaron para la casa. Dijeron, ustedes a la casa, hagan vida normal, hagan lo que quieran. ¿Bien? Al segundo grupo le pusieron una rutina de piano a ensayar. Y al tercer grupo lo pusieron a visualizar la misma rutina de piano que los tipos hacían físicamente. Bueno, obviamente el primer grupo no pasó nada, ¿no? Vendría a ser el grupo como de control. Pero entre los dos grupos,
digamos, que tuvieron la misma rutina, uno físicamente y los otros nada más que mentalmente, la diferencia en cuanto a la adquisición de aprendizaje fue muy poquita en porcentaje, ¿no? Y parece una locura, porque vos decís, ¿cómo puede ser que un tipo mentalmente nada más que imaginando el ejercicio pueda adquirir las mismas habilidades que un tipo practicándolo? Pero bueno, es así. Es parte, digamos, del funcionamiento que tiene el cerebro. Es parte de lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿no? Que el cerebro no tiene la capacidad de distinguir qué es lo real y qué es lo imaginario o qué es un recuerdo. Bien, entonces, para el cerebro y muchas veces para el inconsciente, todo lo que nosotros estamos viendo lo estamos viendo en términos del presente. Por eso es importante, digamos, cortar aquellas estructuras emocionales que nos perjudican, porque para el cerebro está sucediendo ahora, es un continuo presente. No tiene esa capacidad de discernimiento de la estructura, digamos, temporal lineal que nosotros tenemos desde la conciencia. A ver, Paolo me pone, ¿qué consejos podés darme? ¿Cómo olvidar a una persona que amo, pero ya no la quiero en mi vida? Asumir una norma con otra. Bueno, eh, primero que tenés que definirlo vos, ¿no? Porque no podés, bueno, sí podés. Podés amar a una persona y no quererla ya en la vida. Pero esto es así de fácil. Neville nos decía, la gente cree que es fuera de la vista, fuera de la mente, y en realidad es al revés, fuera de la mente, fuera de la vista. Si esa persona permanece, o esa energía, o la energía de esa persona permanece en tu vida, es porque vos le seguís brindando atención. Cuando vos, eh, cuando vos partís de la base de decir, bueno, yo quiero asumir una situación nueva, no me quiero enganchar más con esa situación del pasado, ya sea porque conoces a la persona nueva o porque no, ¿no? O sea, estás aspirando, digamos, a un ideal de pareja, a un ideal de tipo de relación que querés tener, lo que haces es focalizarte en eso que querés. ¿Bien? Cuando vos te focalizás, cuando vos tenés una situación que no querés y una situación que sí querés, en la medida que vos le des atención a la que no querés para sacártela de la cabeza, lo que estás haciendo es instalarla ahí, darle vida en forma permanente. ¿Bien? Para que esa situación se muera, vos le tenés que quitar toda tu atención. No tiene que existir más, pero no tiene que existir más en tu cabeza. No te preocupes que físicamente exista o no. En la medida que se muera en tu cabeza, se va a morir físicamente. La relación, no la persona, ¿no? Y para eso, la forma que tenés es como la atención no puede estar en dos lugares a la vez. ¿Ah? Cuando vos decidís que esa situación no la querés más en tu vida, lo que empezás a hacer es dar atención a lo que querés, a esa situación nueva que vos querés definir, ya sea que conozcas a la persona o ya sea que no. Bien, esa es el real, digamos, mecanismo de que las cosas desaparezcan de nuestra vida. Y desaparecen facilísimo. Es un ejercicio de atención y es un ejercicio de persistencia y disciplina. Pero es así. No tengas duda de que no hay otra forma. Es casi mágico, ¿no? El tema es que nosotros tenemos que entender que todas las cosas que están en nuestra vida están porque nosotros en algún momento le brindamos atención, ¿no? A veces las situaciones se están muriendo y de repente nosotros las empezamos a mirar y es como que le encajáramos las paletas del desfibrilador, ¿no? Le damos vida de nuevo. Tan fácil como eso. No querés una cosa, enfócate en lo que querés. Lo otro se va a morir solo. No tiene absolutamente ninguna forma de sobrevivir eso si vos no le das atención. El Ger me pone yo. ¿Qué querés, Ger? Intencionar el día, Ale, es direccionarlo, digamos, intencionalmente, o sea, hacer una creación deliberada. Joe Dispenza, que es, digamos, de donde traje esa referencia de cómo nos crea
el ambiente, nuestro día. Él decía que cuando empezó con este proceso, digamos, de intencionar el día, de generar eh, de generar de forma deliberada las cosas que quería que pasaran en su día, él planteaba que tenía cierta resistencia, cierta desconfianza. Entonces, ¿qué hacía él? Él se planteaba, dentro de las cosas que quería que le sucedieran en el día, él planteaba, decía, yo quiero que alguna de estas cosas me pase de forma tal que yo no tenga ninguna duda de que bueno, tiene una idea de un Dios afuera, ¿no? De que me has escuchado. Entonces la idea era que él tuviera algún acontecimiento que se diera de forma tal que él nunca pudiera haber previsto. Perdón. Eso es, digamos, de alguna forma intencionar el día. O sea, vos tenés más o menos identificado cómo va a ser tu día y definís cuál es la forma en la cual querés que se den los resultados. Generar una intención al día. Salir, digamos, de lo que es la programación automática, ¿no? El que vas a trabajo, que te pasan más cosas, ¿no? Generarle una intención en resultados, en formas que pueden ser pequeñas cosas. Porque esto, tanto Joe Dispenza como Neville, lo que tenía era un planteo de ejercicio de la fe, ¿no? Neville tiene varios textos en los cuales dicen no empiecen por cosas que a ustedes les parecen muy grandes. Empiecen por cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque eso te va demostrando y le va generando el hábito al cerebro de que esto funciona. Entonces, en la medida que esto funciona, lo que termina sucediendo es que vos cada vez te envalentonás más, ¿no? Vos hoy te planteás asumir un café, lo lográs, pin. Mañana te planteas asumir una cena, lo lográs. Entonces vas probándote un poquito más, desafiando tus propios límites, y eso va generando un ejercicio de la fe. La fe es absolutamente indispensable para esto. No solo en el método, sino la fe en uno mismo, de que uno es capaz de lograr las cosas que se está planteando. Y está muy vinculado con la capacidad, digamos, del deseo que nosotros tenemos, ¿no? Entender que no hay deseo que nazca en nosotros que se dé sin las herramientas internas para poder lograrlo, ¿no? O sea, muchas veces nosotros nos chocamos con una situación en la cual deseamos algo y nos parece imposible, pero en realidad los límites son mentales. No es una situación, digamos, que nosotros no tengamos los recursos internos para lograr eso, sino que tenemos las creencias, ¿ah?, o los límites de autoconcepto que nos generan la imposibilidad o esa visión de imposibilidad para lograr el deseo. Pero en la medida que el deseo se manifiesta en nuestra vida como una expresión, ya es un síntoma de que nosotros lo podemos conquistar. Eso es una de las cosas a las que nosotros nos tenemos que acostumbrar, porque venimos de un paradigma en el cual hemos tejido que hay cosas posibles y hay cosas imposibles. Y esa construcción cultural de lo que es posible y de lo que es imposible nos ha llevado a identificar también situaciones en las cuales se nos plantea, por ejemplo, el tema de que hay cosas que son más difíciles y hay cosas que son menos difíciles. Y en el proceso de construcción de la realidad parece que no es así, ¿no? Que pasa más por una concepción de nosotros. Sigamos, a ver. Sí, sí, Tijera de Poder y Revisión viene dando más o menos lo mismo. Sí, 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 es el mismo proceso. Ahí, el otro día estaba escuchando a Neville y tiene un ejercicio que él lo plantea como un ejercicio para desarrollar nuestra atención, nuestros niveles de atención, que es la reconstrucción del día en sentido inverso, ¿no?
Él dice que cuando nos acostemos, antes de asumir cualquier estado, que lo que podemos hacer como ejercicio para ir fortaleciendo la atención, porque, bueno, lo que plantea también es que la atención, cuanto más enfocada está, mayor intensidad le da al deseo. Bien, por eso es importante. Entonces él lo que plantea para desarrollar la atención es el tema de acostarnos y empezar a desandar el día, ¿no? Empezar a decir, me acosté, recién me lavé los dientes, pim, cené, pim, 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 hasta llegar al primer acto del día. Eso como ejercicio para el desarrollo de la atención. Pero sí, la revisión y las tijeras de podar sí son herramientas muy similares. ¿Alguna preguntilla más? ¿Alguna duda de estas cosas que hemos hablado? A ver si no me perdí ninguna. ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Alguna pregunta que quieran hacer con respecto a algún proceso o experiencia personal? Aprovechen que estamos de oferta. Bueno, acá me preguntan cuántas veces. Para poner. Tengo una antes, de Eugenia. Dice, ¿cómo bloquear mis emociones si el 3D está en mi trabajo? La primera pregunta que me surge es ¿por qué querés bloquear tus emociones? Porque tenemos dos casos en principio, ¿no? Por un lado, que vos quieras asumir a esa persona y hoy esté todo mal. No tenés por qué bloquear tus emociones, tenés que mantenerte en la asunción o en el estado asumido de que está todo bien con esa persona. Entonces, lo que tenés que desarrollar, digamos, es quedarte parada en las emociones de que está todo bien, independientemente de lo que estés viendo en el 3D y que compartas a ver, acá viene o que compartas trabajo con él. Si vos no querés nada con él, ¿ah? Es exactamente la misma situación, lo único que enfocándote en lo que querés. O sea, ya no querés estar con esa persona o no querés vincularte con esa persona, bueno, enfocate, digamos, en el tipo de relación que vos quisieras, en el caso, por ejemplo, que no hubiera una persona en la cual estuvieras interesada. La forma de quitar, digamos, no tenés que bloquear tus sentimientos, sino que tenés que desplazarlos hacia lo que querés, nada más, y dejarlos ahí. En la medida que vos tenés tus sentimientos en lo que querés, es imposible que el 3D te afecte, porque te tiene que ser indiferente, no es lo que vos estás queriendo. ¿Se entiende? No es fácil, se logra con disciplina, pero el movimiento es ese, siempre es un movimiento mental, pero nunca es un bloqueo, o sea, a lo que quiero ir es que nunca tenemos que atentar contra nosotros mismos, ¿no? Porque cuando vos decís bloqueo mis emociones, es donde, en definitiva, si vos generás un bloqueo de tus emociones, en algún momento te lo va a cobrar. El cuerpo lo va a somatizar o algo va a pasar, pero eso te lo va a cobrar, no va a ser gratis. ¿Ah? Pero aparte, es innecesario, porque vos en realidad no tenés que bloquear nada. Lo que tenés que hacer es trasladar tus emociones de un lado al otro, o dejarlas en el mismo lado y no darle pelota al 3D. Pero es un movimiento, digamos, mental y enfocarte en lo que querés. Ese es el gran secreto. Siempre que nosotros tenemos una situación que nos hace mucho ruido, que nos genera malestar, es porque le estamos dando atención. Es porque le estamos dando atención. No hay otra forma.
eh, cuando nosotros hacemos ese movimiento y ponemos nuestra atención y nuestro foco en lo que queremos, eso deja de molestar. Eso no tiene forma de que se sostenga. Acá hay una pregunta de Coca que me dice: Pochis, si creo en que mi padre es más grande que yo, ¿debo confiar en eso o su voluntad es la mía? No. Cuando hablamos de que nuestro padre es más grande que yo, en realidad lo que estamos hablando es que nuestra voluntad, ¿ah?, se debe cumplir, pero está vinculada, digamos, al poder de nuestro padre. ¿Qué quiere decir esto? Yo, cuando tengo un deseo, desde mi dimensión humana, digamos, en general, lo que hago es generarme el deseo en la cabeza y al mismo tiempo se disparan una cantidad de caminos para llegar a ese deseo. ¿Ah? Cuando yo, digamos, enuncio que mi padre es más grande que yo, lo que estoy reconociendo es que mi capacidad de ver los caminos o ver las formas en las cuales esa realidad o ese deseo que yo quiero se van a desarrollar en mi realidad, son absolutamente limitadas. Entonces lo que hago es, que es una de las cosas que nos plantea Neville, es nunca preocuparme por el cómo. Cuando yo me pongo a trabajar en el cómo o intento forzar el cómo, ¿no?, es cuando se empieza a complicar la madeja. ¿Por qué? Porque me estoy metiendo en el laburo de Dios. Por ahí con mi padre es más grande que yo, ¿no? Él tiene, digamos, la foto más grande que mi portarretrato, que es chiquito. ¿Bien? Por eso Neville nos decía, si para cumplir mi deseo se tienen que mover 1000 personas se me van a mover, pero yo las voy a mover, no las voy a mover yo, las va a mover mi padre. Por eso mi padre es más grande que yo, porque mi padre tiene mecanismos y tiene caminos que son inescrutables para mí, ¿ah? Y yo no tengo forma de darme cuenta. Y cualquier camino que a mí se me ocurra, por más brillante que sea, va a ser siempre limitado con respecto a los caminos del Padre. Claro, cuando yo digo acá me pregunta Janet, quitarle la atención a algo es decir, cambiar un pensamiento de carencia por una de abundancia. Claro, en realidad es cambiar no solo un pensamiento, sino el patrón de pensamientos, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, está en un esquema o una dicotomía de abundancia-carencia, en realidad no tiene un solo pensamiento de carencia. En realidad tiene una gama de pensamientos, una estructuración de pensamientos que nos lleva o que está parada en la carencia. Entonces lo que yo tengo que hacer es empezar a identificar eso y empezar a cambiarlo. Es sustituir uno por el otro. ¿Bien? No es un proceso que va a ser de un día para otro, pero sí es un proceso de trabajo interno, de poner atención e identificar, digamos, todos aquellos patrones de carencia que uno tiene y que pasan por diferentes tamaños, ¿no? Porque te vas a encontrar pensamientos chiquitos de carencia, vos decís, estás en la chiquita, ¿no? Y te vas a encontrar de otros que van a ser grandes, y vos decís, ¿cómo estoy pensando esto? Pero es eso, es darte cuenta. Si vos no los identificás, si vos no te das cuenta, es imposible que le quites la atención, porque eso se está desarrollando, con lo que hablábamos al principio del vivo, con ese run absolutamente natural, con esa, digamos, sutileza que se escapa a lo que son los filtros de la conciencia. ¿Bien? Cuando vos los identificás, es cuando vos empezás a ejercer la atención, porque decís, ya te vi, no te vas a escapar. ¿Ah? Se te puede escapar, pero ahí vas a tener, digamos, la suficiente capacidad de reacción para darte cuenta y cambiarlo por otro, ¿no? Pero es eso, es, digamos, empezar a fisiológicamente a debilitar esa estructura de pensamiento, ¿no?, a que cada vez se vuelvan más débiles porque los dejas de usar, ¿no?, y a fortalecer la otra. Entonces va a llegar un momento que una se va a romper y la otra va a ser mucho más fuerte y va a ser con la que vas a estar viviendo día a día.
perdonar es no identificarse con ese pasado que no nos gustó, pregunta María Angélica. Bueno, el perdonar viene de un proceso de comprensión de cómo funciona la ley, ¿no? Porque en realidad cuando vos estás digamos, en la necesidad de darle perdón a otra persona fuera de la ley, o sea, no estás asumiendo tu responsabilidad con respecto a las cosas que pasaron. Bien, el perdonar, desde mi punto de vista, parte de la base de comprensión de que vos sos el responsable de todo. ¿Ah? Y ser el responsable de todo no te tiene que llevar ni a un proceso de culpa ni de castigo, ¿ah? Sino que te tiene que llevar a un proceso de una mirada de misericordia hacia vos mismo. ¿Por qué? Porque vos tenés que entender que la situación que viviste, por más dolorosa que haya sido, respondía a un estado de conciencia que vos tenías. Y que era imposible que se diera otra situación en la medida que vos tenías ese estado de conciencia. ¿Bien? Los estados de conciencia están como, digamos, están completos, como dice Neville. Cada estado de conciencia, digamos, tiene un nivel de actitudes, un nivel de pensamientos, un nivel de sentimientos que corresponden a ese estado. Que vos no tenés la posibilidad de tener una reacción, digamos, que fuera por fuera de ese estado. Vos, cuando comprendés eso, te das cuenta que no hay culpables. Te das cuenta que el máximo perdón que tenés que darte es a vos misma por haber manifestado esa situación en base a tu estado de conciencia que tenés. Y a partir de ahí, bueno, obviamente ese nivel de comprensión lo que te tiene que hacer es generarte una mirada distinta sobre eso que sucedió. Espero haber sido claro en la respuesta. Bueno, María Cecilia dice, lo imposible está en la mente de los cómodos, me decía un amigo, y sí, es así, ¿no? De hecho, hay cosas que son bien interesantes, ¿no? Hay situaciones en la historia, y yo recuerdo una que creo que estaba vinculada a los tiempos en los cuales se corría, creo que era una milla, a nivel de atletismo, en la cual se consideraba, no sé la cifra exacta, pero pongámosle 20 segundos, por poner un ejemplo. Había un consenso de que bajar la marca de 20 segundos era imposible. ¿Bien? Y no se daba. Todas las carreras sucedían que las marcas estaban por encima. Hasta que llega un atleta que logra bajar esa marca. Y en un año, varios más replicaron eso. ¿Bien? Entonces hay como una situación, digamos, que se nos da a los seres humanos en las cuales parece que consideramos que las cosas son imposibles hasta que alguien las hace. En el momento que alguien las hizo, es como que todos nos desbloqueamos, ¿no? Y ahí, bueno, ya pasa por un tema de habilidades personales, pero sucede algo así. Entonces yo creo que eso está muy vinculado, digamos, a siempre un límite mental, notoriamente. Sí, va a quedar grabado, Janet. Bueno, me alegro, María. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, si no tenemos ninguna preguntilla más, vamos cerrando por acá y los convido para pasarse a YouTube, que tenemos ahora a las 9 el Rincón del Pocho, donde seguiremos afinando un poquito el lápiz con respecto a todos estos temas que resultan tan interesantes y que tienen una implicancia directa en nuestras vidas. Así que si no hay ninguna pregunta, los convido a encontrarnos por el mismo canal la semana que viene. Dice, en tu experiencia, ¿cómo trasciendes una emoción?
Bueno, el trascender una emoción está vinculado a lo que yo quiero. Bien. Cuando yo tengo, por ejemplo, una emoción sobre un acontecimiento del pasado, yo tengo que ser consciente de que si yo no desprogramo esa emoción, bien, tengo por ejemplo un acontecimiento del pasado que me generó una emoción eh, que me genera distorsión, digamos, en el día de hoy. En la medida que yo mantenga esa emoción viva, esa emoción lo que va a hacer es en algún momento, en una situación similar o que el cerebro considere que es parecida, se va a catapultar, ¿no? Porque, digamos, el cerebro lo que tiene es un mecanismo de asociación emocional. Entonces, él para dar respuestas recurre, digamos, a nuestro banco de memoria emocional. Y ante acontecimientos que a él le parecen similares, aunque no sean similares en sus características externas, buscan el archivo y dice es esto, pin, y nos larga automáticamente una reacción. Entonces, cuando yo tengo identificada una situación que viví, que me generó una emocionalidad negativa para mí, o que no quiero, o que no me interesa que se reproduzca en el futuro, lo que tengo que hacer es resignificarla. Para eso tengo que ver cuál es la intensidad que tiene esa emoción y a su vez, por ejemplo, con mecanismos como las tijeras de podar o como el yo recuerdo cuando, trascenderla en el sentido de resignificarla, ¿no? Cambiarle, digamos, el sentido para que a mí, digamos, me quede en el archivo una emoción que el día de mañana, si se llega a disparar en forma automática, sé que va a ir a mi favor y que no va a correr en contra. Bien, esa es, digamos, la trascendencia o el trascender una emoción, por lo menos desde mi punto de vista. No sé si te quedó claro, Rosy. Bueno, chicos, en la medida que no hay más preguntas y que son 9 menos 5, me estoy yendo para los estudios de Canal Patuá, porque si no, Vero me aplica el rigor. Y bueno, los espero por ahí y nos encontramos la semana que viene por estos lares. ¿Sí? Cuídense, sean felices y nos encontramos la semana que viene. Cuídense.